Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante, y es que quiero contarles mi experiencia viviendo 3 años aquí en Estados Unidos. Recuerden que aquí no hay una verdad absoluta, que aquí estamos para aprender y desaprender de la vida, y que es muy importante pues que se disfruten este episodio, porque realmente lo hice porque a veces creo que nos falta muchas veces contexto para poder apreciar lo que tenemos que también muchas veces no somos conscientes también de que hay otras personas pasando situaciones súper complejas, o de las decisiones que tomamos, o del mismo proceso de vida, ¿no? Entonces, en este episodio no solamente voy a hablar de experiencias mías, sino voy a hablar de diferentes experiencias, historias que he escuchado de personas que también han migrado a este país. Como les dije anteriormente, yo llevo 3 años y creo que es muy importante contarles un poco de todos los aprendizajes que he tenido en esta temporada que llevo viviendo aquí. Espero disfruten un montón este episodio. Vamos a hablar de muchos temas y bueno, bienvenidos. Bueno, este episodio del día de hoy quiero decirles que lo vamos a dividir en 2, ¿vale? No quiero que sea tan extenso este video, entonces lo voy a dividir en 2 partes. Entonces en la primera parte vamos a ver unas cosas y en la segunda vamos a ver otros temas también. Así que los invito a que vean esta primera parte de este episodio porque va a estar súper interesante todos los aprendizajes que les voy a contar. Bueno, el primer punto que quiero decirles es que no importa, literalmente lo escribí, no importa tu nacionalidad, país, raza, color, todos somos seres humanos y tenemos las mismas oportunidades. Este primer punto lo aprendí porque en Colombia yo pensaba que solamente algunas personas podían tener la oportunidad de salir adelante, ¿sí? O las personas que tuvieran acceso a mucho dinero, o las que estuvieran en países desarrollados, o personas que tuvieran mucho estatus social, que pudieran acceder a muchos lugares. Y yo tenía esta creencia de que las oportunidades no eran para todos. Llegar a un país nuevo me permitió identificar muchas cosas. Uno, que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, habilidades, la misma estructura, croquis de nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo funciona igual para todos, excepto que alguno tenga una condición especial, pero prácticamente todos tenemos 2 piernas, tenemos un cerebro, tenemos una nariz, una boca, 2 ojos, o sea, excepto que alguna persona tenga una condición de salud diferente, todos tenemos acceso a las mismas oportunidades porque somos seres humanos, ¿sí? Y como seres humanos yo considero que nacimos completos y perfectos. Por ende, esto no se trata del país en donde yo esté, ¿sí? Lo que he podido ver es que en Colombia la gente puede salir adelante y hay oportunidades, que en países inclusive como Jamaica, que en países como República Dominicana, que en países como muchos países que inclusive tienen condiciones sociales, políticas muy fuertes, aún así hay oportunidades a pesar de esas circunstancias. Entonces, como humanidad no somos diferentes, somos iguales porque todos somos hijos de la fuente. Pero creo que hay muchas creencias que nos inculcaron desde muy pequeños, donde nos decían que en otros lugares habían oportunidades o que solamente algunas personas puedan tener acceso a estas oportunidades de salir adelante, lo cual creo que no nos define el país en el que venimos. Aquí en Estados Unidos la gente pregunta mucho, ¿de qué país vienes? Y como que si nos etiquetáramos por países y que dependiendo del país entonces te trato de una manera u otra. O tienes más valor o no, o tienes más oportunidades que. Entonces yo creo que la oportunidad no está en el país o en las condiciones en las que tú te encuentres. Yo creo que la oportunidad está en lo que nosotros queramos construir, de lo que la vida que nosotros queramos tener, ¿sí? Obviamente hay países que tienen circunstancias, situaciones políticas, económicas y dinámicas poblacionales y sociales muy complejas, que posiblemente encontrar o llegar a esas oportunidades requiera un poco más de esfuerzo, dedicación, constancia, pero estoy segura que se puede. ¿Por qué? Porque si no, no habría gente millonaria en países donde de pronto la estructura social, política y económica no es tan buena para todos. Pero algunos pudieron acceder a esto, es decir, la oportunidad sí la hay, pero de pronto yo creo que a veces
como humanidad nos dejamos ganar por los discursos que nos da un gobierno, por los discursos que nos da la educación, de que entonces decido que un gobernador diga o un político diga cuánto me quiero ganar este mes o cuánto va a subirme el salario de esta persona. Sí, entonces yo creo que la oportunidad siempre va a estar, pero depende de lo que tú tengas en tu mente, ver o no las oportunidades a las que tú quieras llegar, ¿sí? Porque como seres humanos tenemos todos el potencial para poderlo expandir en el contexto en el que sea, inclusive de lograr buscar esas oportunidades. También creo que la vida a todos nos tiene oportunidades, pero que a veces las tenemos ahí y no las vemos. Y aquí voy con el segundo aprendizaje, y es que todos podemos crecer sin importar el país en donde estemos. Yo frecuentemente, por ejemplo, yo en Colombia pues estudié trabajo social, fui enfermera, también trabajé en hospital, fui voluntaria de muchas organizaciones y trabajé como trabajadora social y como enfermera, y estuve en muchos proyectos que me inventé por estar estudiando, ¿sí? Yo llegué aquí y a mí nunca se me olvidó eso que yo hice allá, porque yo siento que lo que hemos hecho en la vida siempre nos va a servir para algo. Es decir, nosotros no somos solamente un título en un país y ya. ¿Y qué vi cuando llegué acá? Que acá muchas veces el migrante puede tener doctorados, maestrías, haber tenido empresas, saber habilidades, capacidades, tener sus dones súper desarrollados y estructurados, pero al haber migrado a un país donde de pronto sí es un país de oportunidades, pero esto requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, una mentalidad, mucho trabajo y tener claro hacia dónde ir. Muchas veces al llegar acá y empezar de cero, la persona queda como en un estado de aquí ya no soy nada, porque aquí ya no es el lugar donde tenía acceso a otras oportunidades, otros beneficios como los tenía en el otro país. Les voy a poner un ejemplo de otra persona. Esta persona en Cuba era doctora, ¿sí? Entonces en Cuba trabajaba en un hospital, pero ustedes saben que la situación en Cuba pues es un poco compleja, ¿sí? Entonces ella migra aquí a este país y aquí pues simplemente trabaja en un restaurante, ¿sí? En la cocina de un restaurante. ¿Cuál es el discurso de esta persona? El discurso de ella es como, no, es que acá yo no tengo oportunidad, acá para homologar mis títulos tengo que volver a estudiar prácticamente la profesión y ya no hay nada que hacer. O sea, la mentalidad de ella es que como se cambió de país y aquí ya no tiene la posibilidad de ser doctora, entonces ya su vida se va a quedar enmarcada trabajando en restaurantes, en aseos o en trabajos que, aunque no son deshonra, obviamente para la persona hay como una pérdida de identidad, ¿sí? Ella ya cree que no puede crecer porque ya no tiene la misma oportunidad que tenía en su país, pero a lo que yo voy es que ella ya tiene esas habilidades, es decir, ella sí las puede potencializar en este país. ¿Qué tendría que buscar ella? El cómo sí puede hacerlo. Por ejemplo, por medio del marketing digital. Hay muchos doctores que se especializan en un área y empiezan a ofrecer sus productos, sus servicios, sus consultas por medio de diferentes plataformas virtuales que les generan muchísimos ingresos económicos. ¿Sí? Entonces yo decía, no es la falta de oportunidad, no es la falta del país en donde estés. Si tú tienes las habilidades, las capacidades, los dones, los talentos, tener un título en un país no te hace más ni menos. Tener un título avalado o no en un país no te da ni te quita. Todo depende en tú cómo quieres aplicar lo que sabes al contexto donde estás. Cómo tú puedes aplicar las habilidades, capacidades, dones y talentos que tienes al contexto en el que vives, o al contexto en el que te encuentras, o a los escenarios sociales en los que tú estás. Porque entonces en países, por ejemplo, en un país que económicamente no esté muy, bueno, no vamos a hablar de países porque eso es meterme ahí en un cuento político, pero hay países donde la estructura política social no es tan alta, no hay tantos beneficios, no hay tantas oportunidades, pero hay gente que lo logra. Siempre, si ustedes se dan cuenta, en cualquier país del mundo va a haber personas que han logrado salir adelante a pesar de las dificultades políticas, sociales, económicas. Entonces, ¿qué hicieron diferente esas personas para haber logrado tener esos saltos cuánticos en esos países donde inclusive es complejo salir adelante? Por eso digo que el país no hace al artista, ni que muchas veces es la oportunidad del país o los beneficios del país o la estructura política, social, económica que esté el país. Es tú a dónde quieres llegar y qué tienes tú para ofrecer diferente a esos escenarios en los que te encuentras.
inclusive escenarios de pobreza, inclusive escenarios donde hayan dificultades políticas. ¿Qué puedo dar yo? ¿Qué puedo transformar yo? Y cómo yo puedo aportar desde lo que yo tengo a esos contextos. Escuchando el discurso de esta doctora, yo decía, qué triste, porque ella no se da cuenta que es que la oportunidad o lo que la hace a ella doctora no es tener un título en una pared que diga que ella es doctora. Ella es doctora porque ella ya sabe esas habilidades y ya las expandió. Y su conocimiento lo tiene y su experiencia la tiene. Entonces, ¿por qué limitarnos que llegamos a un país nuevo y que tenemos que resignarnos literalmente a hacer aseo o a tener trabajos que de pronto no están tan alineados con nuestro propósito de vida o con nuestras virtudes o con nuestros valores o con nuestras filosofías de vida o inclusive con nuestras pasiones, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es que se quedan en un espacio de frustración, en un espacio de que ya aquí no soy nada porque llegué a un país nuevo, y es como si ellos mismos se nublaran mentalmente de ver que igualmente en todos los países tú puedes ser doctora. Claro, puedes aplicar esto de diferentes maneras, pero si por ejemplo hablamos de esta persona de las que les estoy contando, ella es doctora y en todo el mundo hay seres humanos. ¿Qué hace que ella no pueda ejercer su profesión en un país nuevo? Lo puede ejercer. ¿Qué es lo que ella tiene que mirar? El cómo busca oportunidades diferentes a las que tenía en Cuba, por ejemplo, ¿sí? Cómo yo sí puedo buscar oportunidades en este país nuevo al que llegué, ¿cierto? Cómo sí puedo buscar oportunidades nuevas, cómo sí puedo encontrar maneras de ejercer mi profesión en este lugar, ¿sí? Desde lo que yo sé hacer, desde las habilidades que tengo para compartir en el contexto en el que estoy, ¿sí? O sea, yo estoy segura que sí se puede hacer y que no tiene nada que ver ni con el país en el que estemos, ni con las oportunidades del lugar. Y esto pues es bien triste porque, por ejemplo, en mi caso, yo digo, yo nunca he dejado de ser trabajadora social, ni enfermera, ni de saber cuáles son mis habilidades y poderlas aplicar. O sea, el hecho de que me haya cambiado de país me hace humilde en el aspecto de que entiendo que posiblemente por un tiempo, mientras me adapto, mientras ahorro, mientras me organizo, porque es volver a empezar, es transformar totalmente nuestra identidad, pero entender que muchas veces estos trabajos son temporales y empezar un plan de acción que me permita a largo plazo, a futuro, poder realmente aplicar lo que yo quiero aplicar en mi vida, ¿no? Trabajar en ese trabajo soñado, tener entonces una empresa, poder volver a ejercer una profesión que yo tengo, pero todo esto depende de ti, de tu plan de acción, de tu mentalidad, de tus ganas de crecer y de salir adelante, no del país donde estés. Hay personas aquí en Estados Unidos que son estadounidenses que nunca buscaron su oportunidad aquí. Hay personas que viven en la calle porque están en consumo de spam, de drogas. Hay personas que simplemente se conformaron con un trabajo X y están en el país de las oportunidades. Y son personas que viven en carencia totalmente, que viven en cambuches, que de pronto sí tienen un trabajo, pero pues se lo gastan todo en alcohol. Si me hago entender, entonces, si la cuestión fuera los países y las oportunidades que dan los países, entonces todos aquí en Estados Unidos serían millonarios. No habría personas de estrato medio ni bajo, ni personas pobres, y los hay, de seguro los hay, ¿sí? Entonces, esto es una creencia y por eso pongo el ejemplo, así como en Colombia. En Colombia hay oportunidades, también hay estratos bajos, también hay estratos altos, es decir, ¿qué cambia? ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción que toma la persona para llegar hacia ese punto de decir, ok, logré encontrar la oportunidad que quería o logré formarme para llegar a este punto que quiero de evolución y de avance? ¿Sí? Entonces yo creo que no depende del país y esto lo aprendí. Escuchar estos discursos de estas personas profesionales que muchas veces tienen sus doctorados, sus maestrías, o personas que me han dicho, uy, sí, no sé, yo tenía una peluquería en mi país y aquí pues hoy, no sé, hago aseo. Yo digo, vieja, si tenía una peluquería en su país, pues busque la manera aquí en este país, busque la oportunidad de hacer ese trabajo que a usted le gusta, que usted sabe, de expandir esa habilidad
y hágalo y cobre mejor y no se joda tanto. Pero es como ese migré, ya di el salto de migrar, de cambiarme de país y ahora me quedo ahí en stand-by. Como gano en dólares, como me estoy adaptando, te acostumbras a ganar, te acostumbras a gastar y es como un círculo vicioso. Estamos en un entorno en el que la carrera de la rata nos gana todo el tiempo. Claro, un trabajo de 8 a 5 o hasta 3 trabajos. Vivimos para pagar una renta, vivimos para sobrevivir y gastar y pagar deudas, vivimos para pagar una renta, trabajamos para pagar una renta y es como un círculo vicioso que nos tiene todo el tiempo ahí. He conocido personas aquí en Estados Unidos que llevan 3 años, por ejemplo, 4 años, 5 años, 10 años y no han construido nada. Nada. Tienen 3 trabajos, sí, tienen dinero, pero no le tienen un enfoque al dinero. Entonces el dinero se les va en estupideces, en legos, en juguetitos, en estupideces, en alcohol, pero nunca realmente tuvieron un plan de acción. Se dejaron ganar que porque algunos tenían papeles o no tenían papeles, y como no tenían papeles, entonces ni carro compraron porque les daba miedo que algún día los cogieran. O sea, como que yo digo, no importa el tiempo que tú lleves ni el país en el que estés, tú decides cómo quieres crecer y cuál es tu plan de acción para tu crecer, cuál es la oportunidad que tú mismo te vas a buscar, cuál es la oportunidad que tú mismo quieres tener en tu vida, porque esto no depende de otros, depende 100% de ti. El país en el que estés sí te puedes dar posibilidades de que tengas acceso más fácil en un corto tiempo a algunas cosas. Por ejemplo, en Colombia para comprar un carro posiblemente la persona pues tenga que pues ahorrar o pedir un crédito, un préstamo, ¿sí? Pero aquí de pronto en Estados Unidos comprar un carro puede ser mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿sí? Para muchas personas llegan y de una vez en los 6 meses ya tienen su carro. De pronto en Colombia ese carro hubiera llegado mucho más lejos en tiempo, 1 año, 2 años, pero acá lo pueden comprar en un tiempo más corto. Pero no quiere decir que no haya la oportunidad la hay. ¿Listo? También aprendí que el trabajo dignifica. Ningún trabajo es deshonra. Ningún trabajo es deshonra. ¿Sí? Y yo creo que aquí hay que aprender muchas cosas de humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que vienen de otros países donde obviamente tienen cargos muy altos, donde tenían acceso a muchas cosas que de pronto uno al llegar como migrante, independientemente de las condiciones en las que hayas llegado, con el simplemente hecho de emigrar, esto ya tiene unas implicaciones en cómo va a ser tu vida, ¿sí? En tu vivienda, en cómo te vas a transportar, en absolutamente todo, ¿sí? Y muchas veces cuando llegamos a un lugar nuevo tenemos que adaptarnos, entendiendo que el proceso de adaptación puede durar 1, 2, 3 años o el tiempo que para cada uno dure, ¿sí? Por ende, llegar a un lugar nuevo implica entender la dinámica de ese lugar nuevo y es adaptarnos a lo que hay, ¿cierto? Inicialmente a lo que se puede, a lo que hay, a la oportunidad que la vida me da o a la oportunidad que el lugar me da en ese momento. Por ende, normalmente lo que hacen las personas es llegar a buscar el trabajo en donde les salga para poder empezar a recuperar pues la inversión de haber venido acá, de haber migrado, de estabilizarse, de encontrar una casa, de encontrar un carro, un trabajo que te permita tener un salario o un dinero fijo. Pero obviamente muchos llegan con estas creencias y todos estos estándares de vida de es que en mi país tenía, es que en mi país dejé, es que en mi país yo podía, es que en mi país ejercía esto o aquello. Y yo lo que les digo es que no les dé pena decir en lo que trabajan, no les dé pena decir que si trabajan fritando hamburguesas en un restaurante no pasa nada, si trabajan haciendo aseo no pasa nada, porque el trabajo no es deshonra y porque el trabajo dignifica. Significa, porque también he visto muchas veces que hay personas que no tienen un acceso a vivienda, no tienen acceso a comida, que no tienen acceso a un trabajo
Y el no tener un trabajo y el no tener un orden y una estructura en la vida les impide cubrir sus necesidades básicas existenciales, ¿sí? El trabajo se dignifica porque el trabajo sí te permite tener un ingreso y a partir de ese ingreso poder pagar unas cosas que te permiten vivir y cubrir tus necesidades básicas existenciales, ¿sí? Hay que agradecer el trabajo que tenemos, hay que agradecer las oportunidades que nos dan los lugares a los que llegamos, ¿sí? No les dé pena, no les dé vergüenza los trabajos en los que ustedes hayan tenido que estar a cambio de dinero, ¿sí? Porque hace parte del proceso de aprendizaje y porque yo creo que también la vida nos enseña humildad, ¿sí? Estamos en un sistema y debemos entender que el sistema funciona de una manera. Y aquí la técnica es no irnos en contra de ese sistema, sino aprender a jugar con este sistema, ¿sí? Y aprender a jugar con este sistema es entender que sí hay que acceder a unos escenarios laborales, pero que hay que aprender a jugar, ¿sí? Que si realmente este trabajo te está dando la oportunidad de comer, no reniegues de tu trabajo, no lo juzgues, no maldigas la actividad que estás haciendo, que si no te gusta hacer aseo y te tocó, agradécelo con humildad, ¿sí? Y piensa que estás ayudando a que otras personas estén en armonía y en abundancia, en el orden, ¿sí? Que si trabajas en un restaurante y detestas hacerlo, agradece ese trabajo, agradece el salario que te ganas. Y piensa no que estás trabajando en un restaurante, sino piénsalo desde donde están espiritualmente, dónde está la parte espiritual en este trabajo que estoy haciendo. Ok, estoy haciendo comida en un restaurante. ¿Dónde está la parte espiritual en este lugar? Estoy dándole comida a las personas, estoy alimentando a las personas. Y desde esa manera, desde esa gratitud del trabajo, estoy segura que te van a salir más oportunidades. ¿Por qué digo esto? Cuando llegamos es muy frecuente que uno quiera comerse el mundo, que uno quiera trabajar muchas horas, y que uno quiera ganar mucho dinero y dar todo su tiempo por todo el dinero y como estar en este círculo, ¿cierto? Pero también recuerden que muchas veces todo esto con el tiempo se cae. Y con el tiempo se cae, lo que me refiero es a que es insostenible muchas veces no agotarse de estos trabajos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que hacemos en nuestros países o con nuestro propósito de vida o con nuestras pasiones, lo cual genera mucha frustración, ¿sí? Y en esta frustración empiezan a haber discursos y actitudes de mucha carencia, de mucha negación, de agotamiento. Y pues aquí la invitación es esta: el trabajo dignifica porque te permite tener acceso a unas posibilidades, a unas garantías, a unos derechos básicos existenciales, al cubrimiento de estos derechos básicos y necesidades básicas existenciales. Por ende, no reneguemos del trabajo. No tener trabajo nos va a impedir pagar una renta, no tener trabajo nos va a impedir tener un lugar donde vivir. Entonces, no es algo malo. Como les digo, todo depende del plan de acción que tú tengas, pero siéntete orgulloso del trabajo, agradece el trabajo que tienes. Y mira siempre la parte espiritual del por qué estás ahí, por qué crees o el para qué crees que Dios o la vida te llevó a trabajar en estos lugares, ¿sí? Muchas personas acceden a trabajos de migrantes o trabajos que van por encima de sus virtudes y sus valores por lograr tener acceso a dinero o a estatus económico, ¿sí? Y cuando hablo de que el trabajo dignifica, hablo de que este trabajo al que podemos acceder, sea el trabajo que sea, debe garantizar también el cubrimiento de nuestros valores y de nuestras virtudes, ¿sí? No pasemos por encima de nadie por tener un trabajo y no vendamos nuestra virtud, nuestro valor propio, no nos autolastimemos a nosotros mismos por querer acceder a un trabajo o a unas condiciones políticas, económicas, sociales o financieras, ¿sí? Hay personas que acceden a estos recursos económicos sin virtudes, sin valores, pasando por encima de ellos mismos, y es sin aras de juzgarlos, pero obviamente esto trae unas consecuencias a largo plazo, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente,
inclusive materialmente. Por ende, el trabajo dignifica, hagan las cosas bien, busquen las oportunidades. Piensen que el tiempo que tengan que estar en estos trabajos, que de pronto no son sus trabajos soñados, es por un tiempo, pero empieza haciendo tu plan de acción. He visto personas que se quedan años en esos trabajos que no quieren estar. ¿Cuánto llevas? 5 años en un restaurante friendo hamburguesas. Sí, posiblemente ganas un poquito más que cuando iniciaste, pero son personas que andan súper frustradas porque no es lo que quieren, pero tampoco buscan la posibilidad de salir de ahí de donde están. Y creo que muchas veces este es el grave error, que nos adaptamos, que nos aplacamos, que entramos en un estado de confort total, donde simplemente ya porque ya tengo algo fijo, me quedo ahí, ¿sí? Pero reniego todo el tiempo del trabajo. Entiende que ese trabajo te está dando para comer y agradécelo. Y piensa, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras dinero en un país como este? Porque aquí hasta respirar cobran. Entonces, si no tenemos acceso a un trabajo, si no tenemos acceso a un dinero, ¿cómo vamos a vivir? Obviamente que no sea a costa de otras personas, porque supongo hay casos de casos, pero entendamos que hay momentos donde la vida nos pone pruebas de humildad, y muchas veces estas pruebas de humildad están en estos trabajos, en estos entornos laborales. Entonces, agradezcan estos trabajos, y sí, el trabajo dignifica. El trabajo nos permite cubrir nuestras necesidades. El trabajo es necesario. ¿Por qué? Porque aprendemos, porque nos enseña nuestro valor, porque expande nuestras habilidades. Así que no se sientan mal si tuvieron que llegar a este país a hacer aseo, a lavar loza, a limpiar casas, a limpiar techos. No importa. Lo más importante es que ese trabajo te dignifica, que ese trabajo te está enseñando todas las habilidades que tienes, te está potencializando y te está dando la oportunidad de poder cubrir tus necesidades en este país. Normalmente en los países siempre tenemos a nuestras familias, tenemos una casa o tenemos acceso a vivienda o a nuestra familia que nos ayuda, un plato de comida fijo, pero cuando migramos tenemos que empezar que estamos empezando desde cero, que estamos empezando nuevamente, que nuestra identidad se transforma, que las oportunidades son distintas, que posiblemente ya no tengamos acceso a toda la familia que teníamos antes. Algunos sí, otros no. Hay gente que acá está sola totalmente, que de pronto conseguirá amistades en algún momento. Pero a lo que me refiero es que las circunstancias no van a ser las mismas. Por ende, hay que aprender a ser humildes y empezar este proceso de transformación con mucha humildad, entendiendo que vas a empezar a caminar en un lugar, que vas a empezar a caminar, pero que vas a llegar a donde tú quieras llegar si te pones un estándar de vida muy claro y si te trazas una ruta de metas muy clara. ¿Listo? Tenemos esta creencia de que somos lo que hacemos, de que somos lo que tenemos, de que somos el lugar donde trabajamos, de que somos lo que ganamos o la empresa en la que estamos contratados. Y créanme que eso no interfiere en el valor humano, ¿sí? He conocido personas que trabajan en lugares muy lujosos de acá, que tienen, digamos, oportunidades económicas muy lujosas, pero son unos seres humanos infelices o son personas que no tienen virtudes ni valores, ¿sí? Por ende, así como he conocido personas súper humildes que están llenas de valores y virtudes y que tienen una vida en equilibrio. Así que no importa el lugar donde tú estés, no importa el lugar donde tú estés, el trabajo que tú hagas o la empresa en la que estés contratado, tu valor no lo define esa empresa, tu valor no lo define tu salario, tu valor no lo define tu carro o el país en donde estés. Tu valor lo define tu esencia del ser, quién tú eres, ¿sí? Quién tú eres desde tu esencia, tus habilidades y cómo estás apto para servirle al mundo con estas habilidades, ¿cierto? Ahí está nuestro valor, ahí está nuestro poder y todo esto se construye en el interior. Por eso yo creo que sí hay que ser humildes, hay que ser humildes. A mí no me da pena decir que muchas veces he lavado loza, que muchas veces he tenido que trabajar también fritando hamburguesas, que muchas veces he tenido que trabajar en trabajos que de pronto inicialmente no me gustaron,
que también llegó un momento en que me hartaba, que me renegué, que estaba cansada, agotada, pero que también después le vi el valor y dije, no importa, hoy estoy aquí y agradezco tener un trabajo que me da la oportunidad de hacer esto o aquello. Agradezco a este país que me dio la oportunidad de venir y poder trabajar. Agradezco la oportunidad de un país que me dio la oportunidad de... Agradezco la oportunidad de tener una vivienda, de tener una forma de transportarme. Agradezco la oportunidad de tener un salario, ¿sí? Entonces, lo más importante es tu propio proceso de evolución, no el lugar donde trabajas o la empresa que te contrató o el salario que ganes. Y esto no solamente pasa aquí, pasa en todos los países. En Colombia es igual. ¿Y en qué empresa trabajas? ¿Y cuánto ganas? Y el estatus la gente lo consigues por medio de eso. Pero realmente el estatus no está en eso. No está en eso y se los puedo decir con seguridad. Entonces yo creo que es cuestión más bien de transformar estas creencias y entender que habrán momentos en la vida donde podamos tener estos cargos deseados o hacer estos trabajos deseados, pero hay otros momentos en los que no, en los que debemos ser humildes y entender que la vida nos está enseñando herramientas que nos hacían falta. Otro de los puntos de los que quería hablarles es acerca del tema de la familia. Ustedes saben que en nuestros países tenemos nuestra familia, nos han enseñado de que nuestra familia es pues nuestro núcleo primordial, o sea, como que nuestra familia es como las personas con las que tenemos un vínculo no solo emocional, sino también sanguíneo, ¿cierto? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, pero muchas veces cuando migramos, llegamos a un lugar nuevo donde muchas personas no tienen acceso pues a sus familiares, porque muchas veces esos familiares están en sus países o están en otros escenarios, y no todos tienen el acceso a las familias, es decir, que las familias puedan venir a visitarnos, o que nuestras familias vivan acá, o tener familiares dentro del país en el que emigramos. Por ende, muchas veces hay muchas personas que tienen que movilizarse totalmente en soledad, totalmente solos, y a lo que quiero llegar con este punto es que desde mi propia experiencia personal, mi familia pues está en Colombia, y pues no tengo acceso a ellos desde que me vine para acá, para Estados Unidos, ni ellos tienen acceso para venir acá, ni yo para ir allá, ¿sí? Entonces, he podido identificar que aunque no tenga acceso a mi familia, digamos, sanguínea en estos momentos, la vida muchas veces, en muchas oportunidades, me permitió conocer personas que en algún momento fueron como si fueran mi familia. Aquí quiero nombrar un término muy importante en trabajo social y es la familia doméstica. La familia doméstica es esta familia que la vida nos presenta en cualquier momento, que aunque no sean personas que tengan un vínculo directo o que sean sanguíneamente mi papá, mi mamá, mi hermano, son personas que llegan a tu vida y tienen un rol muy familiar. Son personas con las que tú sabes que puedes contar en cualquier momento, que va mucho más allá inclusive de amistades, y que tampoco estoy hablando de que si yo llego a un país y me caso con, no sé, con mi esposo, ese esposo ya es mi familia, va mucho más allá. No hablo de una persona, sino hay momentos de la vida del migrante donde hay personas que llegan como ángeles a salvarte y a cubrir esos roles que tu familia presencialmente no te puede dar, ¿sí? La vida del migrante muchas veces es una vida de mucha soledad. Llegar a un país nuevo, donde no conoces a nadie, donde todo lo tienes que aprender de nuevo, donde muchas veces tenemos el limitante también del idioma, porque no todos hablan inglés, por ejemplo acá, no todos hablan inglés a la perfección, o algunos lo están aprendiendo, hay gente que no habla nada de inglés, o inclusive teniendo el idioma, es volver a empezar, llegar a un entorno nuevo, y dependiendo del entorno donde estemos, es el entorno donde vamos a empezar a relacionarnos, ¿sí? Sin embargo, la vida siempre nos va a mostrar y nos va a presentar personas que en algunos momentos van a cubrir estos roles de nuestra familia, ¿sí? Y aquí quiero nombrar esto de la familia doméstica, porque la familia doméstica es esa familia que muchas veces logramos consolidar con nuestro entorno de personas muy cercanas cuando somos migrantes, ¿sí? Son esas personas con las que podemos confiar y contar, son esas personas que nos dan la mano en un momento en el que no podemos, de pronto por nuestros propios medios. Son personas que de pronto, así no sea mi amiga de muchos años, llegó en un momento inesperado y me ayudó y me dio ese amor y ese abrigo que de pronto me hubiera dado mi mamá o mi papá o mis hermanas o un familiar de tu núcleo, ¿sí?
Y yo creo que es algo muy bonito reconocer a esta familia doméstica y estas familias domésticas que muchas veces se nos aparecen como milagros o como ángeles en nuestra vida. Casi siempre aparecen en situaciones de mucha dificultad, casi siempre aparecen en situaciones donde estamos necesitando y anhelando tener a nuestra familia cerca o estar en nuestro país. Yo creo que el tema de la familia va mucho más allá de que si soy de la sangre de mi mamá o de mi papá. Los vínculos se crean por medio de las relaciones, ¿sí? Y al muchos ser migrantes y encontrarnos con otros migrantes que hemos pasado por la misma soledad, por la misma situación de dejar nuestro país, de entrar en el duelo por nuestro país, de tener una pérdida de identidad, de tener que volver a empezar, de tener que adaptarme a un país nuevo, a un idioma nuevo, a personas nuevas, a una forma de vivir diferente, creo que eso también nos permite vivir como en una hermandad. No en todos los casos, obviamente, todos somos diferentes, pero también en muchos lugares he visto como esta hermandad, ¿no? Como que habían trabajos donde, por ejemplo, yo recién conocía personas y esta chica llevaba almuerzo para todas. Esta chica era colombiana y ella llevaba el almuerzo para allí y nos cocinaba como a las otras compañeritas que estábamos con ella en ese trabajo, donde muchas veces también como familia nos repartíamos un plato de comida, que si una no llevó comida, no tome, yo le doy la mitad de mi almuerzo, ¿sí? Y esas son cosas que hacemos en América Latina, las familias. En Colombia, por ejemplo, donde hay para uno, hay para cinco. Si hay plato de comida para una persona, hay para toda la familia. Si llegó un invitado y llegó con amigos, se le da su platico de comida, se le da su cafecito, un tinto, se le ofrece algo porque si hay para uno, hay para todos, ¿sí? Entonces, eso lo pude identificar aquí, más que todo con personas latinas, y es como esta hermandad y esta familiaridad que tenemos de ayudarnos y sostenernos los unos a los otros. Es algo muy bonito. Recuerdo en un trabajo en el que hacía aseo y muchas veces o yo no llevaba comida o otra chica no llevaba comida y también recién conocidas, nuevas. Yo sé, ella no me ha llevado comida y ella no, yo te doy la mitad de mi almuerzo ya. O sea, y yo decía, wow, qué impresionante, qué bonito no saber que a veces hay personas que pueden cumplir estos roles sin que tú lo pidas, sino que es como que la vida te los envía. Y también yo creo que es otras formas de aprender del amor, ¿no? Otras formas de aprender a amarnos los unos a los otros, sin necesidad de que haya un papel que diga que tengo el apellido tal, sino que la vida te va enseñando que todos somos amor y que todos nos podemos ayudar y sostener dependiendo del momento, la situación en el que estemos. Hay personas que en mi caso, por ejemplo, cuando he tenido situaciones de mucha dificultad, literalmente aparecieron como salvadores míos, cubriendo este rol de madre, de padre, de familia, de tranquila que vienes a mi hogar, tranquila que no te va a faltar nada. Y sí creo que la familia va mucho más allá. Obviamente nuestros roles de nuestra familia, pues natal o natural, pues nadie nos los quita, ¿no? Mi mamá siempre va a ser mi mamá y la amo, pero obviamente hay momentos también donde he podido ver otras personas que me han dado ese amor que de pronto, aunque ella me lo mande y me lo dé, logran transmitir como ese abrigo, ¿sí? Ese abrigo que a veces necesitamos. La soledad del migrante muchas veces es una de las situaciones que más altera a las personas migrantes. La soledad. En América Latina estamos acostumbrados a que siempre haya bulla, a que estamos en el barrio, a que salimos con los amigos de toda la vida, a que la gente todo el tiempo esté haciendo planes, invitándote a cosas. Y muchas veces cuando llegamos a estos países, la dinámica es totalmente diferente. Porque, pues, por ejemplo, acá la vida es más de trabajo y es distinto, es totalmente distinto. Entonces, muchas personas se sienten en mucha soledad y esto las lleva a depresiones, a entrar en alcohol, en drogas,
o el exceso de trabajo de no tener espacios de relajación también los lleva a estos extremos. Yo creo que la soledad es importante para conocernos y que si ustedes han pasado por esta crisis de me siento solo y quiero conocer gente, sean muy inteligentes y busquen entornos que les aporten. No el entorno de ir a la discoteca y conocer gente allá, porque lo que te van a llenar es de vicios, de alcohol, de problemas, te van a desenfocar de tu ruta. Más bien, si quieres tener amigos, si quieres conocer gente nueva, ve a lugares que te permitan crecer, ve a lugares que te permitan conocer personas que te puedan compartir mucho valor, que te puedan compartir enseñanzas, aprendizajes, que tengan cosas que enseñarte, que puedas potencializar tus habilidades, métete a un curso de algo, métete a una escuela de baile, ¿sí? Si quieres acabar con esa soledad, empieza a autoconocerte yendo a espacios donde puedas conocer gente de manera natural, pero que sean lugares que te aporten. Aquí muchas veces lo que las personas hacen es quiero conocer gente, pues me voy a una discoteca latina o me voy a una discoteca de gringos. Y la verdad es que no tiene sentido porque lo que haces es buscarte entornos que van a empezar a traerte hábitos destructivos o de pronto personas que no te van a aportar el 100%. Y que de pronto te van a desenfocar del camino, ¿sí? El entorno en el que te rodeas es muy importante, así que busquen que estas familias que ustedes tengan domésticas aquí en Estados Unidos sean familias y personas que sean sanas, que tengan hábitos saludables, que tengan una mentalidad de crecimiento, que sean personas que realmente quieran salir adelante, que sean personas que realmente te puedan aportar. No se queden en lugares con carencias, no se queden en lugares donde hayan discursos de problemas, de tragedias, de carencias. Busquen las posibilidades de que si van a quedarse en un entorno, de que si van a buscar amigos, de que si encontraron un núcleo familiar que los acogió, que ese núcleo sea lo más elevado posible, que este núcleo les ayude a crecer, ¿sí? Y que si ven que en este momento lo recibieron personas que son muy hermosas de corazón, pero que aún así no están alineados con lo que ustedes son y quieren, busquen ese cómo pueden dar ese salto cuántico y empezar a atraer estas personas nuevas, ¿sí? Yo creo que también la familia somos nosotros mismos. No importa si no estoy con nadie más, hay que entender que me tengo a mí y me puedo sostener a mí. Y creo que esto es lo que a veces les pasa a muchos migrantes. Empiezan a buscar por todos lados, empiezan a buscar. No hay necesidad. La soledad no es algo malo, la soledad es algo muy bueno porque nos permite conocernos, expandirnos, nuestras habilidades, lo que nosotros tenemos adentro. ¿Quién soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y cuando yo ya me conozco lo suficiente, puedo compartir con el mundo, ¿sí? Entonces no lo cojan desde esta carencia de estoy solo, qué desespero, qué pereza. No. Hagan planes que les nutran y así vayan caminando por el mundo y se van a dar cuenta que van a encontrar personas bellas que les van a ayudar con este proceso de conocer personas y de encontrar estas familias domésticas que muchas veces son nuestro entorno, ¿no? También quiero aquí hablar del agradecimiento, ¿no? Agradezcanle a las personas que les ayudan. Agradezcanle a estas personas que les han dado un plato de comida sin pedirlo. Agradezcan a estas personas que les han dado un techo sin pedirlo, que los han ayudado en situaciones de dificultad. Muchos de nosotros hemos tenido que llegar y no tenemos a dónde quedarnos, no tenemos dinero para pagar un hotel, no conocemos a nadie que nos dé una vivienda, pero siempre Dios aparece y nos envía un alma bella que nos ayuda y nos da ese abrigo, así que sean agradecidos con esas personas, sean agradecidos con el plato de comida, sean agradecidos con las oportunidades, sean agradecidos con los consejos, ¿sí? Y con las personitas que se han cruzado en su camino, tanto las positivas como las negativas, tanto las que les han ayudado como las que de pronto les han hecho zancadilla. Está bien, a veces necesitamos aprender de todo. Nadie dijo que migrar era fácil, pero estoy segura que todos los que migramos es porque tenemos algo muy bonito que descubrir acá, en el país donde ustedes hayan migrado. Las familias domésticas son muy importantes. No sean humildes en el momento de conocer personas, sean humildes en el momento de ustedes ofrecer ayuda también si ustedes la pueden ofrecer. Si ustedes ya pasaron por estas fases iniciales de que emigramos, de que no tenemos a dónde vivir, de que no tenemos una comida estable,
de que no tenemos un trabajo estable, de que queremos crecer y aumentar nuestros ingresos, pero aún no sabemos cómo, de que queremos buscar oportunidades, pero no estamos en el entorno correcto. Si ustedes ya pasaron por todo esto y ven la posibilidad de ayudar a otros, también háganlo. Sean humildes y acuérdense cuando ustedes llegaron. No le hagan la vida imposible a otros migrantes que están en estas fases iniciales. A veces a las personas se les suben mucho los humos, que porque llevan en este país no sé cuánto tiempo, que porque X o Y. Sean humildes, porque si todos migramos, todos pasamos por lo mismo. Claro, de maneras diferentes. Hay gente que la tiene mucho más fácil, pero sean humildes. Y si ustedes pueden ayudar con amor, ayuden. Si algún día usted ha deseado el abrazo de su mamá, de su papá, de sus hijos, sea humilde y déselo a otra persona también, si se lo puede dar con amor. Si usted un día no tuvo comida y alguien le dio y hoy usted puede darle comida a otros desde ese amor, agradézcalo y hágalo. Si hoy usted puede darle techo a una persona que no lo tiene, hágalo con amor, que igualmente la vida se lo va a regresar. Actuemos desde el amor, porque cuando uno migra es literalmente volver a nacer, es llegar a la nada, ¿sí? Es empezar a descubrir nuevamente toda la vida. Y esto pues para unos es más fácil que para otros. Por ende, agradezcan, sean humildes y rodéense de las mejores personas que puedan, que tengan los mejores hábitos, que tengan los mejores discursos, que sean ejemplo a seguir. De esas personas rodéense, porque esa es la mejor familia que uno puede tener acá. El miedo es otra de las razones muy habituales que tienen los migrantes, y es vivir en este miedo y en esta incertidumbre. Y aquí quiero decirles que nunca nadie tiene seguro nada. Nosotros no tenemos seguro la vida, nosotros no tenemos seguro ningún país, no tenemos seguro nada. No tenemos seguro un trabajo, una pareja, un matrimonio, el dinero. No tenemos seguro nada. Y al no tener seguro nada, esto también nos lleva a la humildad. Esto nos lleva a entender que debemos vivir el día a día y que tenemos que siempre pensar en lo que tenemos hoy. Yo veo a las personas con miedo y con ansiedad y con incertidumbre. Miedo a moverse porque no tengo papeles, miedo a que me saquen de aquí, miedo a que esto o aquello, miedo a moverme de estado porque tal cosa. No vivamos desde el miedo. El miedo es necesario porque nos está avisando que vamos por buen camino o nos está alertando de algo, así que hay que ser muy cuidadosos. Pero esta incertidumbre yo creo que siempre va a estar. Hay que aprender a jugar con este miedo y entender qué me quiere decir este miedo. Yo veo que el migrante vive con mucho miedo y mucha escasez y mucha incertidumbre. No todos, pero arriésguese para buscar mejores oportunidades. Cuando yo me arriesgo y dejo el miedo, encuentro mejores cosas, mejores oportunidades, potencializo más mis habilidades. Así que es normal sentir miedo un tiempo, es normal al principio tener esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros. Pero de hecho cuando migramos nunca lo tenemos seguro nada, y ni siquiera ningún país en el que estemos. Es normal sentir esta incertidumbre de qué va a pasar conmigo, es normal sentir esta incertidumbre de ¿y ahora qué pasa? De miedo a perderlo todo también. Pero no tengan miedo porque es que igual no tenemos nada seguro, ni la vida, ni la salud, absolutamente nada. Así que si no tenemos la certeza de nada, pues mi consejo es que disfrutemos lo que tenemos hoy. ¿Sí? Disfrutemos lo que tenemos hoy. Si hoy tenemos la posibilidad en nuestros países de hacer lo que queremos hacer, de evolucionar, de avanzar, háganlo. Sin miedo, de caminar. Sin miedo, ¿cómo sería tu vida? Aquí mucha gente sufre por documentos. Y yo digo que este es uno de los sufrimientos y del miedo más frecuente que he visto en las personas. Y yo digo, es muy tonto, porque a la final yo veo personas con papeles que igual tampoco es que viven inclusive en miedos más complejos. Sí, entonces yo digo,
No se creen miedos donde no hay. Caminen la vida, habítenla y que pase lo que tenga que pasar. A la final nada es seguro, nada es por siempre ni para siempre. Así que siempre el miedo de alguna manera va a estar, pero va a estar porque nos está diciendo que vamos por el buen camino. Aquí también quiero hablar de la mentalidad de carencia y la mentalidad de abundancia. Yo me acuerdo que cuando yo recién llegué aquí, yo trabajaba haciendo aseo y para mí al principio fue súper frustrante porque yo decía, estoy 18 horas aquí metida haciendo aseo y me encantaría estar haciendo otras cosas que estén más alineadas con mi propósito. ¿Y qué empecé a hacer? Empecé a buscar el cómo podía en este país hacerlo, ¿sí? Y mucho tiempo después logré entender cómo funcionaba esto y fue cuando construí mi empresa, ¿sí? No podemos conformarnos con que, ya gano en dólares, entonces ya, ¿sí? No podemos conformarnos con, ya vine a este país, ya vivo acá, ya. No. Busquemos esta mentalidad de abundancia que nos diga cómo podemos evolucionar, cómo puedo crecer en este país. Si es un país que nos da muchas oportunidades en cosas de tiempo, en cuestión de tiempo, como en menos tiempo o como en el tiempo que yo y que la vida me permite estar aquí, puedo avanzar y evolucionar y crecer, ¿sí? ¿Cómo puedo tener un mejor empleo? ¿Cómo puedo potencializar más mis habilidades? ¿Cómo puedo buscar mejores personas, mejores herramientas, mejores lugares? ¿Cómo puedo crecer? Y aquí quiero hablarles de la mentalidad de éxito o de la mentalidad de escasez. Si tú eres migrante y estás todo el tiempo quejándote del trabajo que tienes, quejándote de que pagar la renta, buscando siempre lo más barato para no gastar, aquí las personas, muchas, viven 5, 6, 7 personas en una habitación, viven 5, 6, 7 personas en una casa, o buscan personas para poder compartir la renta, pues para que les salga más barato, en vez de pensar cómo puedo generar más ingresos para elevar mi estándar de vida, cómo puedo elevar mi calidad de vida, cómo puedo ganar más dinero para poder elevar mi estándar, para poder estar en mejores lugares. Aquí la gente lo que piensa muchas veces es cómo ahorro porque no quiero gastar, o cómo ahorro porque, ¿sí? Entonces no, hay que transformar esta mentalidad de escasez y entender que si estamos en el país de la oportunidad, tú eres el que te pones el estándar. ¿Dónde quieres estar? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Sí? ¿Y qué trabajo quieres hacer? ¿Cómo te quieres ganar ese dinero? ¿Cierto? Si yo volteo a mirar mis habilidades, capacidades, dones, destrezas y talentos, si busco la manera de potencializarlas, si busco la manera de ofrecer servicios aquí en este país, inclusive de manera virtual, con esas habilidades y que en vez de trabajar muchas más horas, ¿cierto? Yo tenga que trabajar menos horas ganando más por medio de estas habilidades, pues estás buscando una manera de salir adelante y de ser inteligente. La mentalidad de escasez nos tiene todo el tiempo en un círculo vicioso de victimismo, de qué pereza, vine a este país, tengo que hacer aseo, no me alcanza sino apenas para la renta o X o y andas como en este círculo vicioso del discurso, ¿no? Busquemos una mentalidad de abundancia que me permita ver la oportunidad, el cómo sí puedo generar más ingresos, el cómo puedo buscar más oportunidades, el cómo puedo rodearme de gente mejor, ¿sí? El cómo puedo empezar a tener hábitos de hacer cosas diferentes que me lleven a resultados diferentes, ¿sí? Aquí mi invitación es, migrantes, usen sus habilidades, usen sus capacidades, habilidades, dones y talentos. De pronto el camino no va a ser fácil a la primera, pero también he visto personas que con sus habilidades han logrado cosas maravillosas y son migrantes y lo han logrado. Personas que montan su emprendimiento, no sé, por ejemplo, del tema de belleza, que son maquilladoras y crean su empresa y maquillan a domicilio y ganan dinero, ganan mucho mejor dinero que siendo inclusive empleadas, ¿sí? Personas que han construido su empresa de marca personal o de aseo, o personas que han construido su empresa con las habilidades que tenían. Todo esto ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pero que depende de tu mentalidad. Si tú tienes una mentalidad donde estás simplemente conformado con que ganas en dólares, o que para ti todo es imposible, o de que te da miedo porque tienes o no tienes X o Y cosa, esta mentalidad solamente te va a llevar a un círculo vicioso de más carencia, ¿sí?
Pero cuando empezamos a buscar en él cómo puedo implementar mis habilidades, cómo puedo usarlas en este contexto, cómo puedo ganar más dinero en menos tiempo, cómo puedo poner al servicio todo lo que yo sé, era lo que les decía al principio. No se trata de las oportunidades, tú eres el que abre esas oportunidades cuando piensas que algo más es posible. Así que esto fue lo que me pasó a mí. Yo después de mucho tiempo de trabajar lavando loza, haciendo aseo, sintiéndome muy frustrada y muy agotada de estos trabajos, que además sentía que no podía renunciar, porque cómo voy a renunciar, porque cómo voy a pagar entonces una renta, hasta que llegó un momento de mi vida donde dije sí lo voy a hacer y construir mi propia compañía, construir mi propia empresa. Obviamente también tengo que serles muy sincera, todo eso requiere tiempo. De pronto el primer momento vas a dejar un trabajo y vas a quedarte con un trabajo fijo y el otro trabajo lo vas a invertir en tu empresa, ¿sí? Pero con el tiempo posiblemente tu emprendimiento ya te dé lo suficiente como para renunciar a esta empresa fija y empezar solamente a quedarte en tu emprendimiento. He conocido personas aquí en Estados Unidos, migrantes, que han creado sus empresas y ya hasta tienen empleados. Y tú dices, pero ¿cómo? Y se puede, sí se puede. Todo lo que tú desees se puede en el país en donde tú estés. ¿Sí? Estoy segura, pero piensa el cómo sí puedes hacerlo. Haz tu lista de habilidades, haz tu lista de talentos, haz tu lista de cómo puedes poner estos talentos al servicio, cómo puedes ayudar a las personas que viven en tu entorno con los servicios que tú puedes dar y cobrar por ellos. Muchas veces nos da pena vendernos, pero también hay gente que es tan habilidosa, que sabe tantas cosas y yo digo, no entiendo estas personas que hacen ganándose un salario en una empresa donde ni siquiera les pagan bien y donde tienen que trabajar por largas horas. Sí, porque recuerden que acá el pago es por hora. Por ende, muchas personas para medianamente tener un salario decente y poder cubrir sus gastos tienen que trabajar muy largas horas por un salario muy bajo. Entonces, ¿por qué más bien no ser inteligentes y con una mentalidad de abundancia decir, ok, quiero ganar más en menos tiempo, quiero tener esta calidad de vida, quiero tener este estilo de vida, quiero tener este bienestar? Recuerden que la calidad de vida es lo que me hace sentir bien a mí. Si a mí me hace sentir bien levantarme en la mañana, hacer mi yoga, mi meditación, ir al gimnasio, salir a correr, tomarme mi matcha, eso me hace sentir bien. Pero si lo que te hace sentir mal es tener que trabajar 24 horas, tener que trabajar 18 horas, donde andas cansado, agotado, donde no tienes tiempo para dormir, donde no tienes hábitos saludables porque no te da el tiempo para tenerlos, entonces eso no te hace sentir bien. Entonces hay que pensar en cuál es la calidad de vida que tú quieres en el país a donde fuiste. No solamente conformarte a que estás ganando bien y ya, o que tienes 3 trabajos y estás ganando, o que ya vives en este país y ganas en dólares. Piensa en tu calidad de vida, porque la mentalidad de carencia no solamente es de economía. La mentalidad de carencia es frente a todo, frente a cómo está tu salud, frente a tu tiempo libre, frente a tus hábitos, frente a lo que piensas, frente al lugar donde trabajas, frente a lo que ganas, frente a cómo compartes tu tiempo en familia, con tus hobbies. Todo esto tiene que ver. La abundancia no solamente es económica, la abundancia es en tiempo, la abundancia es en hábitos, la abundancia es en tiempo libre para mí, la abundancia es en autocuidado y en amor propio. Y muchas veces no tenemos el acceso a eso porque estamos con una mentalidad de escasez tan instaurada que apenas sobrevivimos, apenas alcanzamos a entrar al baño, apenas nos queda tiempo para ir de un trabajo a otro. Y esto con el tiempo es muy agotador. Y por eso muchas personas desde esta mentalidad de carencia empiezan a tomar decisiones que los lastiman mucho más, como cuáles: empezar a consumir sustancias psicoactivas, empezar a consumir drogas, empezar a ir a fiestas, a rumbas, empezar a comer comida chatarra en las noches, ¿sí? Empezar a relacionarte mal con las personas. Entonces, la mentalidad de éxito como migrantes no es solamente en tener dinero y tener un mejor trabajo. Potencialicen sus habilidades y piensen cuál es la calidad de vida que ustedes quieren, qué los hace sentir bien, el bienestar, qué es lo que me hace bien a mí. No, a mí me hace bien dormir 8 horas, ok, a mí me hace bien, ¿qué te hace bien a ti? ¿Sí? Y el estilo de vida es el lujo, ¿no? En qué lugar quiero comer, qué quiero hacer mis fines de semana, en qué parte quiero vivir, cómo me quiero levantar cada mañana. Yo creo que cuando somos migrantes muchas veces se nos olvidan estas partes de la vida.
pero tampoco al no pensarlas, pues no nos abrimos posibilidades. Pero cuando tú piensas en esto, empiezas a buscar la manera de cómo llegar a esto, ¿sí? Yo decidí hace un tiempo, no quiero más vivir de una manera, quiero vivir de otra. Y de pronto hay que entender que los sueños van cambiando con el tiempo y que también de pronto hay sueños que no podemos cumplir ya mismo, pero estoy segura que con el tiempo, si nos ponemos en un plan de acción, vamos a poder ir avanzando poco a poco para llegar a esos sueños, para poder llegar a esas metas, para poder llegar a esos lugares que queremos llegar. Así que la mentalidad de abundancia es en absolutamente todo lo que hagas. La mentalidad de abundancia está en cada decisión que tomas, en qué te gastas tu salario, cómo estás distribuyendo el salario, cómo estás distribuyendo tu sueldo, en qué estás invirtiendo tu dinero. La gente viene y se gasta todo en ropa en vez de invertir en su mente, en vez de invertir en conocimientos. Se gastan cada 8 días el salario en ropa, se gastan esto en cosas materiales, se gastan todo en subir en subir salidas a restaurantes, para subir a redes sociales, pero realmente no están invirtiendo en nada. Sí, están ganando una experiencia, pero si fueran más inteligentes invertirían en algo que les permita que potencialice sus habilidades y que al potencializarlas les hagan a ganar más dinero, ¿sí? O sea, en vez de gastarme el dinero en estupideces o en cosas materiales, porque más bien yo no invierto el dinero en mi mente, porque si yo invierto el dinero en mi mente, ese dinero va a llegar a mi bolsillo de otra manera. ¿Por qué? Porque voy a poder cobrar más por habilidades, aprender a estudiar inglés. Necesitamos como migrantes tener una mentalidad mucho más de abundancia y ir soltando esta mentalidad de escasez de, ay, más bien pago poco porque no quiero gastar. O no, ¿cuál es la vida que tú te mereces? Viniste a un país donde hay muchas oportunidades, pero quieres vivir como una persona de estrato bajo. Viniste a un país donde hay todas las oportunidades de hacer lo que tú quieras hacer, pero te vas a quedar siempre toda la vida viviendo con 10 personas, que para ahorrarte lo de la renta, o para ahorrarte un pago de renta, o para ahorrarte dinero. O sea, realmente, ¿quién quiere ser en un país donde tienes la oportunidad de ser lo que tú quieres ser? ¿Sí? Esto requiere esfuerzo y dedicación, y estoy segura que mientras otros van a hacer otras actividades, mientras tú tengas claro tu camino, tú vas a empezar a actuar más coherente con ese camino. Así que no tengan miedo, empiecen a transformar todas estas creencias de a poco y se van a dar cuenta cómo van a poder transformar totalmente la vida que ustedes quieren, dejando toda esta mentalidad de escasez y empezando una mentalidad de abundancia. Yo he visto personas que han logrado crear compañías millonarias aquí, que han logrado crear empresas millonarias aquí en Estados Unidos, creyendo en ellos, potencializando sus habilidades y transformando totalmente hábitos, entorno, poniéndose en un estándar de vida. Quiero lograr este estándar de vida en este país y lo logran, ¿sí? Así como he visto personas que llevan toda la vida, 5 años haciendo aseo, 5 años en un hotel haciendo aseo, y sus resultados ¿cuáles son? Nada. Se gastan todo en discotecas, se gastan todo en drogas, se gastan todo en rumbeaderos, se gastan todo en ropa, no tienen ni para la gasolina, y no las juzgo, es su proceso. Así como hay personas que llevan un montón de tiempo, que tienen papeles, que tienen todo, y van a mirar y no han hecho nada tampoco. No tienen carro, no tienen casa, no tienen nada. Nada. Así como hay otros que sí, lograron tener su casa, sí, tienen su carro, tienen un trabajo estable, pero también se quedaron ahí estancados. Es decir, es una población que vive asalariada igualmente, y que lo que los sostiene es un salario. Pero eso no quiere decir que sea malo ni bueno. Por eso digo, el estándar lo ponemos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de vida quiere vivir cada uno? ¿Qué estilo de vida quiere vivir cada uno? ¿Cuál es el estándar de su vida? ¿Cuál es esa meta que tú quieres lograr en este país? ¿Cómo te ves a unos años? ¿Cuál es ese mapa de sueños que te planteas aquí en un país donde puedes hacerlo? He visto demasiadas historias y digo, ¿de qué depende que a uno le vaya mejor que a otro? ¿De qué depende? De lo que hay aquí en nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestros límites, de nuestra coherencia, de nuestra mentalidad. Y pues esto también va ligado mucho a la actitud. Muchas veces hay personas que no tienen profesiones y han logrado salir adelante y crear sus empresas. Muchas veces hay personas que de pronto no estudiaron nada en sus países, pero tienen muchas habilidades y las han potencializado y están buscando todo el tiempo en cómo pueden lograrlo. Entonces,
No importa tampoco si tienen un título o no. Si no lo tienen, piensen para qué soy bueno y cómo puedo ponerlo al servicio. Y qué actitud tengo con la vida. De pronto tú trabajas de mesero y estás súper cansado de tu vida, estás cansado con tus problemas, estás agotado. Pero también quiero decirte, si tú le pones actitud, de pronto esa persona que te estás atendiendo no sabes si esa persona te va a abrir una oportunidad. A veces no se trata de los títulos, del país donde estemos, de las oportunidades del lugar, sino se trata de la actitud que tú tienes con la vida y en el lugar donde estás. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Siempre da el 100 de 100, porque dar el 100 de 100 es llegar al éxito. Entonces, se trata de la actitud que tú tengas con la vida y con las personas. Si estás en un trabajo, agradece ese trabajo y haz las cosas bien. Si estás en un trabajo y tienes que atender gente, atiéndelos bien. Atiéndelos como si fueras tú, atiéndelos como si pensaras que esa persona te fuera a abrir una oportunidad, porque tú no lo sabes. Y si tú haces las cosas bien, con actitud positiva, la vida te va a traer más oportunidades. Pero si tú eres un mesero y atiendes a una persona con mala actitud, con mala cara, la actitud realmente es la habilidad y la comunicación más importantes para salir adelante. Yo he visto personas, he ido a restaurantes muy lujosos y la atención muchas veces es súper fea. Y pueden estar enfrente del gerente de un lugar, del gerente de un hotel, del gerente de una empresa, personas muy adineradas. Entonces, ¿tú qué dejas? Una mala impresión del lugar. No te ganas una buena propina, no te ganas un buen comentario. ¿Qué estás haciendo? Quitándote oportunidades, cuando con el simplemente hecho de tener actitud positiva hubieras podido tener una mejor oportunidad, ¿sí? Entonces yo creo que a veces lo que hace que las personas puedan lograr y llegar a diferentes lugares es la actitud que tenemos con la vida, la actitud que tenemos con nosotros mismos, la actitud que tenemos con los lugares a donde estamos, la actitud que tenemos en el trabajo. Lleguen con actitud positiva, den lo mejor de ustedes, hagan lo mejor que puedan, den siempre el 100%, sean excelentes en lo que hacen, porque esto les va a ayudar a crecer. De pronto ustedes no se dan cuenta, pero siempre hay alguien viéndolos. Y si ustedes siempre hacen todo bien y con actitud, la vida se les va a recompensar. Y siempre les van a llegar oportunidades. ¿Qué he visto yo? Que el migrante simplemente llega y llega con este discurso de carencia otra vez, como, ay, qué pereza, estoy cansado, o ay, mis hijos, y siempre están como en el celular, o hablando de sus problemas, o hablando de lo que no tienen, o hablando de lo que les falta, en vez de enfocarse en lo que sí tienen. Bueno, Dios, gracias porque me diste este trabajo, voy a hacer lo mejor que pueda hoy estoy aquí, mañana estaré en otro lugar, con actitud positiva. Atiendan bien a la gente que tengan, sean buenos en su trabajo, propongan, díganle a su jefe qué habilidades tiene. Mire, jefe, yo soy buena para contaduría, ¿sí? Pero no se encierren en que porque están en ese trabajo ya su vida va a ser así para siempre. No, todo es cuestión de actitud. Así que pregúntate qué actitud estás teniendo tú, porque muchas veces yo veo que hay oportunidades, en el entorno también hay oportunidades, en las personas que nos rodean, pero tu actitud te impide ver las oportunidades y que otros te vean como una oportunidad, porque tú no te vendes como una oportunidad, te estás vendiendo desde la carencia, desde, ay, qué pereza estar aquí, me toca estar aquí, qué aburrido estar aquí, estoy aburrido por necesidad, no tuve más opción. No, tú elegiste estar donde estás, elegiste el trabajo en el que estás, elegiste el lugar donde querías venir, elegiste venir a este país, elegiste. Así que no seas desagradecido, trabaja con actitud positiva, mantente motivado, nadie te tiene que motivar, motívate tú. Y piensa que si haces las cosas con excelencia, la vida te va a dar más, que si agradeces, la vida te va a dar más. No es el título, no es el país, no es la oportunidad, es tu actitud, todo es cuestión de tu actitud. Así que trabaja en esta actitud ante la vida, trabaja en esta actitud ante todo, ante los lugares, ante el trabajo, y haz las cosas con amor, haz las cosas 100 de 100 bien% bien hechas, hazlas con excelencia, porque la excelencia es el camino al éxito. Si haces las cosas con excelencia, serás una persona exitosa, no serás una persona conformista. Y esto te vas a dar cuenta que te va a transformar totalmente la vida. Cuando un jefe ve que la persona tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de salir adelante, te va a abrir oportunidades. Pero cuando siempre tu jefe te ve quejándote, llegando tarde,
robando horas, escondiéndote en el trabajo, con actitud de cansancio, hablando de problemas, peleando con otras personas, hablando mal de otros. Hey, todo eso habla de ti. Actitud es cómo te comportas, la actitud es conducta. Así que compórtate como ese empresario que quieres ser. Compórtate con el sueldo como si ya te ganaras el sueldo que te quieres ganar. Si quieres tener un sueldo de gerente, ¿cómo se comportaría ese gerente? Compórtate de esa manera, con tu traje perfecto, con tu uniforme perfecto, cumpliendo el estándar del lugar, con una actitud positiva, con unas palabras adecuadas. ¿Sí? Todo esto influye, todo esto influye. Y siempre las personas te están viendo, y más si tú prestas un servicio, muchísimo más. Así que ten una actitud positiva, porque siempre alguien te está viendo, y ese alguien tú no sabes quién sea. Hace un rato estábamos hablando del tema de las viviendas, y yo sí quiero hablarles desde una experiencia muy personal. Yo soy una persona que para mí la vivienda es algo demasiado importante. Para mí la vivienda es algo muy, muy importante. Y aquí en Estados Unidos viviendo me di cuenta que nuestro hogar es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Madre Tierra es nuestro hogar porque nos permite estar aquí, ¿sí? En este planeta. Tener un hogar es tenernos a nosotros mismos. Muchas veces en soledad, cuando muchas veces estamos en situaciones muy complicadas, me he dado cuenta que al final nos tenemos a nosotros mismos y que este hogar somos nosotros, son nuestros pensamientos, son nuestras decisiones, son nuestros límites, son nuestras emociones, en nuestro cuerpo y en nuestra parte espiritual. Si yo me tengo a mí mismo, ya tengo un hogar, ¿sí? El hogar físico también veo que es muy importante, y aquí quiero hablar del agradecimiento también. Muchas veces yo me he quedado sin hogar y he tenido que volver a empezar desde cero. Y eso no es fácil porque obviamente en los países de uno lo tiene todo, ¿sí? En los países de uno tú tienes un código postal, tienes cómo llegar a tu casa, tienes personas que te ayuden, pero cuando estamos solitos en estos lugares, pues muchas veces hasta tener un código postal no lo tenemos, ¿sí? No, ni siquiera o una casa o un lugar a donde llegar. Entonces yo creo que sí, el tema de la vivienda es muy importante porque cuando migramos volvemos a empezar y es como empezar otra vez esta vida de me tengo que sostener solo, y sostenerme solo significa pagar mis propias cosas, vivir solo, pagar mi comida, pagar mi renta, pagar mi transporte, y esto hace que entremos como en un nuevo proceso de vida. Yo después de no haber tenido hogar y después de haber tenido hogar, creo que el hogar es algo muy importante, pero creo que el hogar empieza por nosotros mismos. Creo que el hogar empieza por nosotros mismos y que depende de nosotros construir el hogar que queramos construir. El hogar no es la casa, el hogar no es ni siquiera las personas que tengamos alrededor. El hogar parte de donde tú estés, de nosotros, ¿sí? Y esto lo aprendí, el hogar soy yo misma, no el lugar donde yo esté o las personas que me rodeen. Otro de los aprendizajes que he tenido es que, bueno, hubo un momento, cuando yo recién llegué aquí, que yo trabajaba en un restaurante y estas personas del restaurante se quedaron con mi social security. Y yo me acuerdo que pues yo ya no trabajaba ahí y estas personas no me lo quisieron entregar. Yo igualmente pues como que era recién llegada a este país, no tenía tantas herramientas, obviamente pues tenía miedo, no sabía cómo poder hacer que estas personas me dieran este documento que es muy importante. Entonces yo me acuerdo que bueno, yo conseguí otro trabajo y esta jefe del otro trabajo me preguntó, oye, ¿y tu social? Entonces yo le dije, no me lo han entregado, pues porque yo no le iba a dar quejas del otro lugar donde estaba trabajando. Yo estaba trabajando con otra compañerita que sabía que estas personas del otro restaurante se habían quedado con mi documento. Y mi compañera le contó a mi jefe en ese momento. Mi jefa literalmente llamó a la policía
y les llevó la policía a este restaurante pidiéndoles mi social, como que no, tú no te puedes quedar con los documentos de ella, tú tienes que entregarle los documentos. Y yo como que súper asustada, obviamente, estas personas del restaurante dijeron que no lo tenían, finalmente no me lo entregaron. ¿A qué voy con esta historia? Que Dios siempre nos pone personas alrededor que nos van a ayudar. Siempre van a haber personas buenas y malas como todo. Bueno, todos somos buenos, pero a veces nos falta contexto. Pero a veces las personas heridas lastiman y hieren. Así que a veces puede que tomen acciones de pronto no tan bonitas con otras personas, ¿sí? Recuerden que las situaciones de dificultad nos enseñan y que siempre también Dios va a aparecer ahí por medio de angelitos que nos van a ayudar. Yo decía, wow, esta señora, sin ser nada mío, simplemente era mi jefa, me ayudó a rescatar un documento que era importante en ese momento para mí, sin yo pedirlo, ¿sí? Muchas personas, por el hecho de nosotros ser migrantes, van a querer aprovecharse también. Así que hay que ser muy cuidadosos y muy astutos. Y ser muy cuidadosos con nosotros mismos, con nuestros documentos, con nuestras cosas. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra primera parte de este episodio. Los espero en el próximo episodio aquí en Sabiamente Adelaida. Recuerden que el próximo episodio sale el próximo jueves. Así que nos vemos en el canal nuevamente. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron estas primeras experiencias que les conté. Y también qué tema les gustaría que hablemos acerca de este tema, de la migración, de la vida aquí en Estados Unidos y de todo este tema de mentalidad, de crecimiento, de poder crecer en nuestra parte física, mental y espiritual. Así que les agradezco por haberse quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida, los quiero mucho, muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.